Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de Sin Filtro. Otra semana más tenemos una buena cantidad de preguntas, otra semana más me habéis puesto en serios aprietos, pero bueno, he tratado de resolverlo lo mejor que he podido, siempre con honestidad y siempre compartiendo mi punto de vista, sin imponer nada. Si tú piensas algo diferente, déjalo en los comentarios y podemos debatir, por supuesto. Y ya sabéis, si os gusta la locura de Bielsa, si os gusta lo que hacemos, si os gusta nuestra manera de ver el fútbol y nos queréis apoyar, tenéis múltiples opciones. Podéis apoyarnos con un me gusta, con una suscripción, compartiendo el contenido. Eso es fundamental para que podamos vencer al algoritmo. Y por supuesto, todos aquellos que tengáis la posibilidad, nos podéis dar un super thanks, nos podéis hacer alguna donación en PayPal. Voy a poner por aquí el código QR para que podáis acceder a él, o os podéis hacer miembros del canal. Hay diferentes escalones con diferentes recompensas. Todo eso nos ayuda a continuar hacia adelante. Así que vamos a leer las preguntas y comenzamos con Sin Filtro. Dice Pedroma_2: 1. Top 5 de selecciones actuales e históricas. Y 2. ¿Cómo piensas que Darwin Núñez se adaptaría al esquema actual del Cholo en el Atleti? Estuve analizando un poco y me pareció que encajaba bien, no sé cómo lo ves. Nivelen8513 dice: asumiendo que conoces cómo fue la salida de Bielsa del Leeds, ¿qué opinión tienes sobre eso? ¿Estuvo bien o mal que lo despidieran? Y otra cosa que ni yo sé responderme a día de hoy: ¿debería haber él adaptado su estilo, al menos transitoriamente, o estuvo bien no negociando el estilo pese a comerse goleada tras goleada en esas últimas fechas en las que estuvo? Liam Manuel 9109: visto desde fuera, y según los likes y el rating, el Chiringuito de Jugones es uno de los espacios más seguidos, pero tú que estás en España, ¿consideras que realmente es una fuente bebible para saber de fútbol? ¿Y es tan seguido por los futboleros allá? Gracias y saludos desde La Habana. El Amargo 1377 nos deja un comentario largo que no voy a leer del todo, pero donde básicamente nos invita a hablar del éxito en el fútbol. Compara un poco lo que sucedía en el caso de Tavares con cómo lo ve Marcelo Bielsa. Además de poner, por ejemplo, el asunto de Darwin Núñez, las críticas que recibe, si son críticas positivas, si son mala leche, el tema de Messi, cómo era tratado Messi antes y después del Mundial de Qatar y de la Copa América que precedió a ese Mundial. De todo eso nos pregunta el Amargo. AlexCor4822: Josema, me gustaría saber qué piensas de los equipos de fútbol y sus valores o su compromiso social. Pongo como ejemplo al San Pauli, antifascista, antirracista y antisexista incluido en su estatuto. Gordon LF: José María, me gustaría que elaboraras sobre dos cosas. 1. ¿Por qué piensas que Luis Enrique es un entrenador nefasto? 2. ¿Cuáles son los factores que hacen que Bielsa no haya logrado buenos o mejores logros en sus oportunidades con distintos equipos y que pueden ser también definitorios para la selección uruguaya? Rubén Alerio 8226: tengo una pregunta. ¿Te parece que Argentina fue favorecida por el arbitraje en el Mundial de Qatar? Y si consideras que sí, ¿por qué? Facu DH: hoy en día el fútbol es tan global que todas las selecciones juegan de similar forma. ¿Te gustaría ver un estilo de juego más marcado por país, como se daba en la antigüedad? Por ejemplo, Brasil con su juego bonito, Alemania y su poderío físico, Italia y su catenaccio. Andrés Patrone 8641 nos contesta a una pregunta que respondimos la semana pasada, que era el tema de las sociedades anónimas deportivas, tema del cual yo me consideré contrario, lo tenéis en el Sin Filtro de la semana pasada, pero Andrés nos añade esto. Ojo, Josema, en Uruguay la ley de la SAD no es igual que en España. El club social sigue existiendo y sigue siendo propiedad de los socios, y se crea una SAD paralela que maneja el activo fútbol, los futbolistas, por un tiempo determinado de contrato, pero no pueden cambiar colores, escudo, no pueden vender la infraestructura que el club ya tiene, solo pueden gestionar el área deportiva de la institución. Y me apetecía contestar a esta respuesta para seguir ahondando en un tema tan interesante como son las SAD.
Bien, vamos con la primera pregunta, la que nos dejaba Pedroma. Hablaba en primer lugar del top 5 de selecciones actuales e históricas, que para mí es un poco lo mismo, lo voy a resumir en un solo top 5. Y en segundo lugar el asunto de Darwin y el Atlético de Madrid. Bien, para mí el top 5 de selecciones históricas se construye de una manera bastante lógica. Yo creo que Alemania está en el primer nivel. Es verdad que Brasil tiene 5 Copas del Mundo y Alemania tiene 4, esto es absolutamente cierto, pero la capacidad que ha tenido históricamente Alemania para estar por lo menos en semifinales, es el país que más finales ha jugado, ha ganado 4 mundiales y ha perdido 4 finales, cosa que Brasil no ha llegado a tantas finales, por ejemplo. Tiene la mejor estadística en cuanto a llegar lejos en Copa del Mundo, aunque no consiga ganar el título, y siempre ha sido un martillo pilón en un punto donde incluso tenemos que entender que muchos de sus logros se consiguieron cuando era la República Federal Alemania, no la República Democrática de Alemania, que era su parte oriental. Alemania estaba partida en dos y con todo y con eso seguía compitiendo y seguía asombrando al mundo con grandísimos jugadores y sobre todo con grandísimos equipos, ¿no? Entonces yo creo que Alemania, que salvando ese pequeño lapso que ha tenido en los 2 últimos mundiales donde ha caído en fase de grupos, siempre era pieza fija para estar en esas semifinales, en esa final, más allá de momentos y nombres, para mí ocupa el primer escalón. El segundo, lógicamente, lo ocupa Brasil con esas 5 Copas del Mundo, donde evidentemente la generación encabezada por Pelé tiene mucha responsabilidad, ya que fueron 3 Copas del Mundo las que ganaron, y luego esa generación de los 90 y principios de los 2000 que dejaron las otras 2. Una grandísima selección, ha dado nombres para la historia casi todas las décadas Brasil, o sea, esto no tenemos que discutir. Para mí es el segundo lugar, el segundo puesto más importante del top de selecciones. Después, en tercer lugar, yo pondría a Argentina. Argentina ha sido una constante también en llegar muy lejos, quitando algún mundial donde ha tenido alguna participación menos importante por temas que todos podemos más o menos señalar o recordar. Ha dado algunos de los nombres individuales más importantes de la historia de nuestro deporte, como pueda ser, por ejemplo, Di Stéfano, como pueda ser Kempes, como pueda ser Maradona, como pueda ser Messi, ¿verdad? O sea, nombres muy pesados y honestamente creo que es una selección que, si pensamos bien, podría tener perfectamente algún mundial más de los que tiene. Tiene 3 Copas del Mundo, pero luego jugó 3 finales más que no consiguió ganar. Eso es importantísimo. Y luego esto sumado a su periplo en Copas América, a la cantidad de semifinales, a las buenas generaciones de futbolistas argentinos que no consiguieron llegar a ese trofeo, me parece que lo hace muy constante y por eso le doy ese tercer lugar a Argentina. Después, tenemos que hablar de un duelo que yo considero igualado entre 2 selecciones como son Italia y Uruguay. Yo pondría a Italia en cuarto lugar, pero por un tema estadístico. Son 2 países que, salvando sus distancias, me parece que tienen para estar ahí el uno con el otro. Ambos tienen 4 Copas del Mundo, 4 campeonatos mundiales, por mucho que Uruguay tenga 2 que son en los Juegos Olímpicos precedentes al Mundial, 24 y 28. Ya explicamos en el episodio anterior lo que yo opino sobre esto, por lo tanto tenemos que partir sobre esa base, pero sí que es cierto que Italia ha sido capaz de levantar trofeos en diferentes épocas. Sus 2 primeros mundiales son en los años 30, 34 en el mundial que ellos mismos organizaron en la Italia de Mussolini, después en el 38 en el Mundial de Francia, luego Italia gana el Mundial del 82 aquí en España y gana, yo creo sorprendentemente, el Mundial de Alemania 2006 en aquella final a Francia, ¿no? Pero más allá de este palmarés, luego Italia ha tenido momentos muy complicados. Desde ese Mundial 2006, la verdad que no ha tenido una participación importante en Sudáfrica 2010 ni en Brasil 2014 y ya lleva 2 mundiales sin ir. Por lo tanto, creo que es una selección cuyo nivel ha ido decayendo, no es lo que fue en otras épocas y que de hecho, en la última Eurocopa ganó su primera Eurocopa. No es una selección que históricamente en el contexto UEFA haya sido dominadora en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que hay argumentos
como para que Uruguay e Italia se miren a la cara. Uruguay tiene una cantidad ingente de campeonatos en el contexto americano, tiene 15 Copas América, tiene 4 campeonatos del mundo. Bien es cierto que el último data de 1950 y que desde entonces Uruguay no ha vuelto a jugar una final, y eso, bueno, hace que sea difícil, ¿no?, compararlo o ponerlo. Habrá muchos que digan, bueno, ¿y Francia? Francia tiene 2 mundiales, Francia desde el 98 está prácticamente de manera constante ganando títulos en finales, jugó una final de Eurocopa, ganó otra en el 2000, en fin. O sea, desde el año 98 Francia es una cosechadora, pero sí, desde el año 98. Antes de eso, bueno, era una buena selección, era un nivel medio y no creo que podamos comparar simplemente por eso, y teniendo en cuenta que el fútbol no son solo los últimos 20 años, el fútbol no es solo lo que vemos hoy por la tele, ni lo que podemos ver en color, el fútbol es todo. Entonces, mi top sería ese. Primero Alemania, segundo Brasil, tercero Argentina, cuarto Italia, pero por muy poquito, y quinto, para mí, Uruguay. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que Darwin se adaptaría, vamos, como anillo al dedo, al estilo del Cholo. Creo que es un jugador muy adaptable, creo que puede entregar la parte que el Cholo pide en cuanto al esfuerzo, en cuanto a ser generoso en la presión, a no negociar una carrera, eso lo tiene Darwin. Y luego además es un jugador que te puede dar goles, que te puede dar asistencias, que si es el centro, si es el ojo del huracán, puede ser totalmente demoledor, y creo que el Cholo sabría sacarle el jugo a Darwin Núñez. Con todo y con eso, yo espero que, por Dios bendito, no acabe Darwin en el Atlético de Madrid, porque bueno, no creo que a mi equipo, al Real Madrid, le hiciera ningún favor, y creo que a nosotros también nos vendría bien, llegado el caso. Pero bueno, respondiendo a esa pregunta, sí, yo creo que el Cholo es un entrenador que ha sabido sacar mucho partido de ese tipo de delanteros, y Darwin sería uno más en esa cadena de grandes delanteros que ha tenido en los últimos años y en la última década el Atlético de Madrid. Bien, nos preguntaba Nivelen por el asunto de la salida de Marcelo Bielsa del Leeds. A ver, yo el primer dato que tengo para compartiros es que, teniendo en cuenta selecciones y clubes, el escudo que más veces se ha puesto en el chándal Marcelo Bielsa es el del Leeds. Es el equipo que ha dirigido más tiempo y por más partidos. Bien, por lo tanto, si se necesita hablar de la carrera de Marcelo Bielsa, hay que hablar sí o sí del Leeds United. El Leeds es un equipo gigante, histórico en Inglaterra, que hace 20 años se vio en un problema de deuda tremendo, se fue a segunda división, no había manera de sacarlo de la Championship, y el único que lo consiguió fue Marcelo Bielsa. No lo consiguió a la primera ni siquiera, pero con un estilo de fútbol reconocible y con una manera de aunar a una ciudad tan carismática y tan paradigmática como es Leeds, ¿no? Claro, la primera temporada de Marcelo Bielsa en la Premier fue una bomba, porque el equipo jugaba muy bien, porque era sólido, porque eran partidos muy divertidos, porque vimos la versión Super Saiyan de Patrick Bamford, ¿verdad? Si recordáis, el asunto de Calvin Phillips, o sea, jugadores que en otro momento quizá no hubiéramos señalado como primer nivel, pero que, oye, ahí estaban rindiendo. El Leeds terminó noveno después de ascender en la Premier, ¿bien? Pero en la segunda temporada pasa algo que suele pasar en los equipos de Marcelo Bielsa, y que por mucho que este canal se llame La locura de Bielsa, no vamos a desconocer al personaje. Hay una fase en la que la mentalidad, la motivación, el físico va todo ascendente, como en la banda sonora de Dragon Ball, pero hay un momento en el que eso se quiebra. Yo no sé si tiene que ver con que es imposible mantener ese nivel de esfuerzo sostenidamente sine die, no lo sé. No sé si tiene que ver con que en algún momento los jugadores del Leeds sabían que era imposible mejorar ese noveno puesto de la temporada anterior. O sea, ¿quién puede meter al Leeds en Europa League, por ejemplo? Es que es honestamente difícil. Mirad la plantilla que tenía y bueno, ya me diréis qué podía hacer con ese equipo, ¿no? Era un equipo pensado para no descender, y dentro de eso, con el estilo de fútbol de Marcelo Bielsa, bueno, pues se asumen unos riesgos. ¿Por qué no lo vamos a decir? Pero claro, siempre nos quejamos de los riesgos que se asumen cuando estos salen mal, pero cuando salen bien resulta que somos unos genios. Y eso no es justo, amigos. Con todo y con esto,
A Marcelo Bielsa no lo despiden en septiembre, no lo despiden en octubre. Lo que ocurre es que tiene un tramo medio de la temporada que es honestamente un desastre. Caen por 7-0 en el Etihad Stadium contra el Manchester City, luego pierden en casa 1-4 con el Arsenal, le ganan 3-1 al Burnley, le ganan 2-3 al West Ham, ahí parecía que se enderezaba un poquito la nave, pero vuelve a caer. Pierden en casa contra el Newcastle por 0-1, empate a 3 contra el Aston Villa, pierden 3-0 con el Everton, pierden 2-4 con el Manchester United, el Liverpool les mete 6 y en el último partido de la era Bielsa, que fue el 26 de febrero del año 2022, el Leeds United cayó por 0-4 contra el Tottenham en casa. Es insostenible. No Marcelo Bielsa, cualquier entrenador con estos datos, con este número de partidos, con este número de goles concedidos, es honestamente insostenible. No es algo que yo tenga que defender o no, es honestamente así. Ese Leeds era un flan en defensa, no tenía ningún tipo de motivación y Marcelo Bielsa no consiguió encontrar la tecla. Bien, esta es la clasificación de la Premier League en la parte baja. Exactamente ese día, después de 27 jornadas, el Leeds tenía 23 puntos y estaba peleando a brazo partido con el Brentford y el Burnley para no descender, con el Watford y con el Norwich justo por debajo. El primer número que tenéis marcado en naranja, el que sale a la parte izquierda, el 63, son los goles encajados. Y es lo primero en lo que nos centramos. Siempre decimos, no, es que ese equipo de Marcelo Bielsa concedía goles, vamos, era un coladero. Y sí, de hecho, el Burnley, que tenía 2 puntos más que el Leeds, prácticamente tenía la mitad de goles concedidos. O sea que esto lo tenemos que señalar de esta manera, pero a mí el dato que me interesa más y que para mí es un dato muy interesante es el otro, que son las tarjetas amarillas. Es el Leeds, en 27 jornadas tenía 80 tarjetas amarillas. 80, amigos. ¿Por qué creo yo, sin hacer un análisis exhaustivo de todas esas 80, qué creo yo que esto demuestra? Que no había ningún tipo de confianza defensiva, que era un equipo que terminaba por hacer faltas y faltas y faltas y faltas, y no porque Marcelo Bielsa plantee ese tipo de partidos, sino porque se ve tan indefenso, tan superado en defensa, que lo único que puede hacer es eso, faltas. Y honestamente yo creo que el ciclo de Bielsa ya estaba, pero no solo por Marcelo Bielsa, sino por el Leeds, porque el Leeds, la única aspiración que tenía dentro de su idiosincrasia como club era volver a la Premier. Pero, ¿y luego qué? ¿Cuál era el proyecto a futuro del Leeds? ¿Qué fichajes hizo Víctor Horta? ¿Qué equipo le quedó a Marcelo Bielsa como para poder establecerse en Premier y seguir creciendo? Esa es la verdad. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero a Bielsa lo despidieron cuando el equipo estaba en descenso, llegó Jesse Marsch y salvó al equipo. Sí, eso es así. Pero ¿dónde está ahora el Leeds United? Está en segunda división, no por Marcelo Bielsa, no, es el club, es la propiedad, es la dirección deportiva, es el a dónde queremos llevar este club lo que falló. Y si hubiera ido a segunda división, si lo entrenaba Bielsa, si lo entrenaba Guardiola o si lo entrenaba Rinus Michels. Esto era literalmente así. Ahora, el objetivo de la pregunta era, bueno, pero ¿no debería de haber adaptado ese estilo, al menos transitoriamente? Y la respuesta siempre es no, porque cuando tú contratas un entrenador, no lo contratas para que no sea ese entrenador. Tú estás contratando, en este caso, a Marcelo Bielsa. Y es lo que siempre decimos, contratas a Bielsa, contratas el pack completo. Lo bueno, lo malo, lo regular, lo que te guste y lo que no. Y Bielsa, si por algo ha llegado a ser Marcelo Bielsa, por algo ha llegado a entrenar en muchos sitios diferentes, a dejar siempre algo positivo después de irse en cualquier entorno, es precisamente por eso, por no negociar una idea de fútbol que yo creo que es positiva, que yo creo que siempre va en beneficio no solo del jugador, sino del club y del aficionado. Y ese es mi punto de vista. A mí me encanta que Marcelo Bielsa no negocie la idea, pero evidentemente los resultados en ese caso no eran sostenibles. La siguiente pregunta es sobre el chiringuito de jugones. Dice que según los likes y el rating es uno de los espacios más seguidos, pero que sí es una fuente vivible en cuanto al fútbol. Yo voy a tratar de ser lo más conciso que pueda, ¿vale? Para dar un punto de vista que verdaderamente construya sobre lo que yo pienso.
Yo no sé los likes que pueda tener el Chiringuito en redes sociales porque no estoy en esas redes. Yo no sé el seguimiento que pueda tener en plataformas de streaming porque tampoco estoy y porque no los sigo, evidentemente. Yo te puedo hablar de el rating en televisión. Y como veis en pantalla, el rating en televisión del Chiringuito no es uno de los de los 25 programas más vistos de la televisión española. No entra ahí. De hecho, está bastante lejos de entrar. Estos son los datos del lunes 4 de diciembre de 2023, porque son los últimos que tengo disponibles a la grabación de este episodio. La ruleta de la suerte le pasa por encima 40 veces al Chiringuito, y eso creo que no hace que la ruleta de la suerte sea algo tan importante para el devenir de este país. Reacción en cadena, por ejemplo, también. First Dates también le pasa por encima, ¿no? O sea, todo tipo de informativos, el de La Sexta, el de Telecinco, el de el telediario, perdón, de Televisión Española también le pasa por encima. Cualquiera. Pero ¿qué pasa? Que ocurre, y esto lo digo honestamente, que desde hace ya muchísimo tiempo, yo llevo como 10 años sin ver programas del Chiringuito. El último que vi fue el famoso de la Superliga, que ahora quiero hablar un poco, en el que Florentino Pérez se fue ahí y anunció la Superliga. Yo llevo como 10 años sin ver esos programas, pero de lo que yo recuerdo de aquella época siempre salía aquella voz como diciendo líderes, ¿no? Y eso es una mentira que, dicha tantas veces, ha dejado esa sensación de que básicamente es el programa más visto de la televisión española. Y esto es honestamente mentira, ya lo acabamos de demostrar, está lejos de ser un programa ni de los 30 más vistos en España. Bien, pero Pedrerol, que es una persona a la que voy a intentar no adjetivar, porque luego enseguida esto puede pasar a según qué manos y puedo tener yo algún problema, pero es un personaje bastante afilado, que es capaz de convertir una mentira en algo que puede parecer una verdad y hacer dinero de ello. Ese es el negocio del Chiringuito. Supo rodearse de personajes de, bueno, pues un nivel intelectual que todos conocemos y montar un sistema donde se supone que el fútbol es básicamente un enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona, con algo muy poquito del resto de equipos, pero básicamente Real Madrid y Barcelona, y enfrentar a Cataluña y todo el asunto de Cataluña con el resto de España. Eso es el Chiringuito. Bien, entonces todas aquellas personas que entienden el fútbol de esta manera encuentran en ese programa lo que buscan: voces, veneno, basura, buitres, mentiras, falacias, calumnias, un ejercicio de cómo no ser un ser humano, básicamente, ¿no? Eso es lo que hay en el Chiringuito. Todos y cada una de las personas que trabajan ahí lo saben. Los que lo hacen porque quizás no tengan otra, porque tienen que salir adelante. Yo ahí no me voy a meter, pero las caras visibles que tiene el Chiringuito no se caracterizan por las buenas reflexiones que te dejan, por lo positivo que aportan a la vida, sino por el dinero que hacen a base de, bueno, poner de vuelta y media a todo el mundo, darse de voces entre ellos, en fin, básicamente su forma de vida, ¿no? Entonces, hemos establecido que ese patrón de programa es lo que tiene que predominar, y hay muchas más personas en el mundo, en el planeta, que están interesadas en ver cómo dos seres humanos se sacan los ojos y se dicen de todo, ¿verdad? Con una música épica y un plano corto, ¿verdad? Reírse, porque al final la gente también se ríe de estos personajes, y están mucho más interesados en eso, en ese submundo, que en el fútbol. Y a mí me parece bien. Yo no voy a bajar la línea de lo que tiene que ver la gente o lo que tiene que dejar de ver, pero eso no es un programa de fútbol. O sea, el Chiringuito de Jugones no va sobre fútbol, no habla de fútbol, no hablaron nunca de fútbol, ni cuando eran Punto Pelota, ni ahora que son el Chiringuito, ni tienen pensamiento de hacerlo. Lo que dicen es básicamente, bueno, pues un cubo de basura abierto, putrefacto, que haría vomitar a un buitre. Eso es lo que dicen. Pero la gente lo sigue viendo porque quiere disfrutar, porque se quiere reír, porque en algún punto consiguen enganchar, como hacen los programas del corazón, ¿no? Es más o menos el mismo. Buscan ese sensacionalismo, ¿verdad? De eso es lo que viven. Pero, honestamente, si tú quieres saber algo de fútbol, no te pones ese programa, porque no te van a explicar absolutamente nada. Y además de eso, es un programa que no viene de la nada. Es un programa que todos sabemos
quién lo paga. Todos sabemos quién dice lo que se tiene que decir, lo que no se tiene que decir y el debate que se genera a favor de quién juega siempre. Entonces, yo he puesto ahora la lista, bien, ya veis que no es uno de los programas más vistos de España, al menos en televisión, bien, yo los otros datos no los tengo, honestamente yo no estoy en todas esas plataformas. Pero Florentino Pérez escogió el Chiringuito de Jugones para presentar su gran proyecto que es la Superliga, bien. ¿Por qué? Porque es su programa. Porque el Chiringuito no es el Chiringuito de Jugones, es el Chiringuito de Florentino. Entonces él va a su programa a presentar algo que tendría que haber presentado si tan importante era y venía a cambiar el fútbol y era la panacea y aquello que tenía que salvarnos la vida a todos, tenía que haberlo presentado en el palco del Bernabéu, ¿verdad? Abrir el estadio, poner, pues qué sé yo, una carpa en medio, poner a leyendas del club ahí, a leyendas de la Juve, leyendas del Arsenal, del City, lo que queramos, ¿no? Y hacer una presentación conjunta. Pero bueno, él fue al Chiringuito, todos sabemos lo que pasó, todos sabemos el ridículo histórico que fue para una figura ya bastante desgastada como es la de Florentino Pérez, y ahí sigue y seguirá el programa. No os preocupéis porque siempre va a haber personas que quieran verlo por eso, por el salseo, por ver un poquito de sangre, por ver a dos personas que se sacan los ojos el uno al otro. Eso es así. Pero mi opinión, yo ya la he dicho muchas veces. Si yo tengo que escoger entre tirarme sin paracaídas de un avión a 10.000 pies y abajo había una piscina con cocodrilos, ¿bien? O ver el Chiringuito, me tiro de cabeza del avión. Bien, esta es mi sensación. Espero como consumidor poder decirlo. Me parece que el ejercicio periodístico que se hace es inexistente. Me parece que se vive de personajes abyectos, porque eso es lo que son y que viven de sacar jugo de las piedras, diríamos de una manera que no es la más recomendable, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vivimos en un mundo libre, creo, y cada uno puede escoger la opción de consumo que quiera. Hay opciones en Internet mucho más interesantes que el Chiringuito de Jugones, la verdad. Bien, el Amargo nos habla sobre el éxito en el fútbol, ¿no? Vamos a ver, yo en cuanto al éxito tengo una visión muy particular, una visión donde evidentemente Marcelo Bielsa me ha servido de inspiración en muchos casos, porque yo no creo que el éxito en el fútbol sea solo ganar. Bien, ganar depende de muchas cosas. La pelota puede dar en el palo o la puede salvar el portero. Puedes rematar mal, pero eso no significa que toda la idea, que todo el proyecto, que todo el trabajo ya no valga para nada, ¿no? Yo creo que esto es lo primero. Lo que tenemos que entender, bajo mi punto de vista, como un éxito es que lo que se intenta tenga sentido. O sea, tú has intentado ganar y lo has intentado con las armas que tienes hasta la última gota de sudor. No has negociado una carrera, no has negociado una presión, no has negociado un regate, has tenido una ocasión de disparar, has disparado y bueno, te la ha sacado el portero porque el portero es muy bueno, por ejemplo, ¿no? Has implementado un fútbol que va en consecuencia con lo que quiere la afición. La afición de cada club quiere una cosa diferente. Lo que es un éxito en un club no tiene por qué ser un éxito en otro. Bien, esto es así. Pero tú lo has implementado, te has esforzado y no se te ha dado. Bueno, seguramente que a ti y a mí nos pasa exactamente esto todos los días. Lo intentamos, nos esforzamos y muy de cuando en vez tenemos éxito. Normalmente no. Normalmente las cosas no salen bien o no salen como a nosotros nos gustaría que pasara, ¿no? Pero muchas veces el mundo del fútbol convierte a una serie de prodigios, porque es lo que son los grandísimos jugadores de todas las épocas, son prodigios con la pelota, los mete en el foco del huracán y una serie de personajes, como pueda ser yo, por ejemplo, nos sentamos en una grada, personas que no tenemos normalmente éxito en nuestra vida, que de vez en cuando nos sale alguna cosita bien, pero por lo general no, por lo general la tenemos que luchar, la tenemos que pelear mucho y con todo y con eso no conseguimos triunfar, no conseguimos ganar, bien, nos cuesta, es algo que no siempre se da, pero nosotros les llamamos a ellos fracasados, ellos que son millonarios, ellos que son reconocidos en todo el mundo, que han tenido un talento, que se han esforzado, que han entrenado, que lo han perseguido y que lo han llevado a, vamos, hasta las últimas consecuencias y van a vivir ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos del talento que ellos tienen. Y los fracasados son ellos por no ganar un partido. Eso no es justo. Yo creo que esa vara que nosotros le aplicamos a ellos no nos la aplicamos a nosotros y no nos gustaría que nos la aplicaran desde fuera, ¿no?
Entonces, yo por eso siempre señalo que el éxito tiene que ver con el proceso, el éxito tiene que ver con obtener lo que se intenta obtener con herramientas que merezca la pena. Porque de esto va el fútbol. Yo creo que el fútbol para mí no va solo de ganar, va de lo que tú haces para ganar. Porque si terminas por ganar un partido a base de meterte atrás, jugar un balón en largo, que el rival se haga un gol en propia puerta, bueno, ¿cuántos partidos vas a ganar así? ¿1, 2, 3? Pero sostenidamente eso no te va a mantener, no te va a poner arriba, no vas a entrar en la leyenda ni en la foto a base de hacer esto. Me lo podéis, si queréis contradecir este punto, lo podéis poner en los comentarios, pero yo pienso así. Y muchos, no solo en el contexto de Argentina, sino a nivel mundial han quedado, bueno, pues muy mal parados con el tema de Leo Messi, porque desde hace mucho tiempo a Messi se le venía dañando, se le venía metiendo los dedos en el ojo por prácticamente cualquier cosa, que si tenía el pecho de no sé qué manera, que si en las finales hacía esto o lo otro. Insisto, personas, como pueda ser yo, que no me quiero sacar, como pueda ser cualquiera, que no tenemos ni, vamos, ni un átomo del talento que tiene Leo Messi. Y con todo y con eso nos creemos con la capacidad de insultar, porque ojo, uno puede decir Messi ha hecho un mal partido. Eso es una crítica constructiva, refleja una realidad. Estamos hablando de un tema. Ahora, decir que Messi es un pecho frío, me parece que es lo último ya. O sea, porque eso ya es desconocer, es no haber visto jugar a Leo Messi o simplemente querer expulsar una rabia que nosotros tengamos por motivo X sobre una figura tan importante para nuestro deporte, ¿no? Entonces, en Argentina y fuera de Argentina se fue muy injusto, se fue muy duro y se fue a trabar abajo con la figura de Leo Messi. Y muchos de los que hicieron eso luego se tuvieron que tirar del barco cuando se consiguió el Mundial. Cosa de la que yo no estoy de acuerdo, porque Messi es el mismo con Mundial o sin Mundial. No dependía solo de Messi, dependía de muchas cosas que había alrededor. O alguien puede pensar que Messi no quería ganar. Entonces, me parece que esto es para que todos hagamos una reflexión conjunta. Puede haber críticas, la crítica no es solo negativa, la crítica también puede ser constructiva y positiva, y ha de haber crítica, sobre todo de la afición de un club para que se pueda crecer. Sin crítica no hay crecimiento, pero una cosa es la crítica y otra cosa es ser un troll y básicamente insultar o decir no y esto y meterte con todo el mundo y resulta que casualmente tu selección es la mejor y tu equipo es el mejor y cualquier jugador que juega en tu equipo o en tu selección es simplemente mejor que los otros porque juega en tu equipo y en tu selección, lo cual es o bien una casualidad cósmica o una estupidez asombrosa por parte de quien lo dice, ¿no? Entonces, para mí el éxito es otra cosa, no es ganar. Para mí el éxito tiene que ver con el método que se utiliza para llegar a ese punto y cómo se implementa ese método, lo que te deja por el camino, y ganar al final es una circunstancia, depende de muchas cosas que tú no puedes predecir. Básicamente esta es mi visión. Alex Cor nos pregunta por los equipos de fútbol que tienen cierto compromiso social. Pone el ejemplo del San Pauli, podemos hablar del Rayo Vallecano, podemos hablar de muchos equipos que están muy identificados con una cierta visión política o del mundo, ¿no? Evidentemente, en este canal no vamos a hacer apología política en ningún sentido, porque no es para lo que estamos aquí, pero a mí me parece muy bien que los clubes de fútbol tengan su propia idiosincrasia y que ésta no dependa únicamente del dinero. A mí me gusta que los clubes tengan sus propios valores y que respeten la historia y las tradiciones que siempre han tenido los aficionados y los socios de ese club. Yo eso siempre lo voy a defender. ¿Por qué? Porque los clubes de fútbol son los aficionados que hicieron crecer ese club. No solo los jugadores, no solo los directivos, los aficionados. Entonces, yo estoy siempre a favor de la expresión popular de los hinchas de un club en cuanto a los valores de ese club. Luego, tú puedes compartir o no ciertos valores. Luego tú puedes decir, bueno, a mí este punto me gusta o este punto no. A mí este cántico me gusta o esta bandera me gusta o no. Eso ya va por cuenta de quien sea, pero la idiosincrasia siempre ha de ser protegida. Y si los socios y aficionados del San Pauli y aquellos que se identifican con este club, aunque no hayan pisado nunca Hamburgo, porque tiene cierto tipo de valores, lo quieren ver de esta manera y quieren que el club sea así porque siempre fue de esta manera,
adelante. Me parece que es lo que tiene que ser y me parece que es una parte importantísima del fútbol y de este hecho cultural que nos compone mucho más allá de la pelota y del 4-4-2 o del 4-3-3. Evidentemente, todos estaremos mucho más contentos cuando estos valores sean de inclusión, cuando estos valores sean de puertas abiertas, cuando estos valores no sean, digamos, despectivos para nadie, no se metan con el prójimo, no discriminen el color de la piel de nadie o el pasaporte. Todos estaremos mucho más contentos y viviremos en un mundo mejor, ¿verdad? Pero lamentablemente ese tipo de valores son, la verdad, cada vez más reducidos en un mundo del fútbol donde solo importa el dinero y donde lo único que cuenta es la pelotita entra sí o no y el billete entra sí o no. Ya está, el resto está todo en venta. El escudo, la tradición, el estadio, el nombre, el delantero, lo que sea, todo en venta, pero todavía nos siguen quedando estas pequeñas aldeas de galos, ¿verdad? Como es el San Pauli o otros equipos que hay por ahí que están todavía en este punto. Bueno, Gordon me pregunta por un tema que a mí honestamente me hace doler. Yo hay veces que me río mucho porque uno tiene que reírse y además tiene que reírse de sí mismo y de las cosas que le ocurren porque la vida no es para tomártela tan en serio, pero a mí el tema de Luis Enrique, yo lo tengo que decir, a mí me duele, a mí me duele. Me pregunta primero por eso y me pregunta luego por el tema de los factores que explican por qué Bielsa no ha ganado o no ha tenido una mejor trayectoria en los equipos que ha entrenado y si eso tiene que ver con lo que va a pasar en Uruguay, ¿no? Bueno, a ver, el tema de Luis Enrique, yo ya lo digo, a mí me duele, no me es agradable, es un tema espinoso porque yo soy muy aficionado de la selección española. Ahora estoy un poco desencantado, ya lo sabéis, por las últimas cosas que han ido pasando en esta federación y en esta selección. Estoy en un momento en el que nunca había estado para con mi selección, lo tengo que decir, pero yo desde niño pequeño siempre he visto todos los partidos de la selección, oficial, mundial, Eurocopa, clasificatorio o amistoso contra la selección que sea. Siempre lo he visto. Para mí es algo que me compone. Bien, no quiero elegir entre Real Madrid, que es mi club, o selección española, pero el momento futbolísticamente más feliz que yo he vivido nunca fue ganar una Copa del Mundo y eso no tiene comparación con nada, con absolutamente nada. E insisto, yo soy aficionado del Real Madrid y por la edad que tengo he visto a mi equipo ganar 8 Champions, 8, y daba las 8 y las ligas que fueran simplemente por esa Copa del Mundo que ganó mi selección. No hay comparación, no la hay. Bien, dicho esto, tengo una sensación agridulce con la selección porque tiramos por la ventana el Mundial del 2014 en Brasil, porque la noche antes de debutar en Rusia 2018, cuando creo que podíamos hacer una buena Copa del Mundo, Rubiales tiró por el balcón a Lopetegui, ¿verdad? Y porque en la última Copa del Mundo tuvimos al peor seleccionador nacional que yo recuerdo, que es Luis Enrique. Sé que muchos de vosotros, cuando pensáis en Luis Enrique, pensáis de alguna manera en el Barcelona de el triplete. Pensáis, los que seáis uruguayos, en aquel Luis Suárez, los que seáis argentinos en aquel Messi, ¿verdad? Y decís, bueno, pero Luis Enrique entrenó un equipo que tenía a Neymar, que tenía a Rakitic, que tenía a Iniesta, a Suárez, a Messi, a Busquets, era un equipo brutal, ganó el triplete. ¿Cómo puedes decir que es un entrenador nefasto? Bien, yo me voy a explicar. Yo no tengo ninguna inquina con Luis Enrique porque jugara en el Real Madrid y luego se fuera al Barcelona. A mí me es igual. Luis Enrique como jugador era un jugador normal. O sea, tampoco es que fuera un caso tipo Figo ni mucho menos. Era un jugador normal. Entonces, cuando Luis Enrique firma por la selección española, lo hace justo después del Mundial de Rusia. Tuvo sus más y sus menos con el tema de lo que pasó con su hija, tuvo el respeto ahí. Entró Robert Moreno, luego Moreno se fue, volvió Luis Enrique. Pero mientras tanto, los resultados de Luis Enrique y sobre todo su fútbol nunca fueron buenos. Nunca fueron buenos. Es verdad que jugó las semifinales de la Eurocopa que ganó Italia, la del, creo que fue el 2021, que tenía que haber sido 2020, ¿verdad? Pero eran todos partidos de empate y penaltis. Empataba todos los partidos. Esa selección empataba todos los partidos mirando. Entonces, a mí esa selección ya me dejó muy mal. Muy mal. ¿Podíamos haber ganado un trofeo? Pues sí, podíamos haberlo ganado. Es un poco lo que decíamos antes. ¿Qué es el éxito? ¿Ganar o no ganar? A mí me da igual semifinales que octavos de final jugando de esa manera. La España de Luis Enrique era horizontal.
pases entre los centrales, pases al lateral, lateral al central, el central al mediocentro al central. No solo es que era aburrido, es que Luis Enrique redujo al absurdo la idea de la España del 2010, ¿verdad? Y se olvidó de la presión adelantada, se olvidó de la búsqueda del gol, del amor por este deporte, de la sangre, y se metió en una guerra de él mismo contra la prensa. Hizo un canal de Twitch durante el Mundial, yo no sé si recordáis esto, y estaba en directo mientras se jugaban los partidos. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser que estés en directo en Twitch mientras se juega un partido, no estés viendo el partido? ¿Qué falta de profesionalidad es esa? Y luego, no solo eso, cuando planteó los partidos, sobre todo en el Mundial, se equivocó. Se equivocó, pero no porque él tuviera una idea de fútbol, sino porque él simplemente quería llevar razón. Hizo una lista que no se sostenía, hizo alineaciones que no iban a ninguna parte y solo tenéis que recordar cómo fue el partido de Marruecos. Que a mí me da igual si son octavos de final o una final, me da igual. No puedes jugar a no tirar a puerta. Es que no, el fútbol no es eso, amigos, o a mí al menos no me parece que el fútbol sea eso. El fútbol tiene ganas, tiene búsqueda, tiene jugadores que necesitan disparar a portería, necesitan entrar en la historia y no jugadores que, como dijeron cuando se acabó el Mundial, jugadores españoles, bueno, pero es que hemos tenido la pelota, como si eso ya simplemente te diera un poquito más de, no sé, de legitimidad a la hora de triunfar. Ni mucho menos, ni mucho menos. Los partidos contra Alemania fue una vergüenza total, total. El partido contra Japón, más de lo mismo, y el partido contra Marruecos fue horroroso y uno de los peores días de mi vida. A mí me hubiera encantado ganar con Luis Enrique. Me hubiera encantado porque me da igual, me da igual. Yo celebré como loco el Mundial de 2010 donde había muchísimos jugadores del Barcelona. Me da exactamente igual. Barcelona, Madrid, Albacete, me es indiferente. Yo quiero que la selección juegue bien y haga las cosas que como las tiene que hacer y luego si tenemos que ganar, ganaremos y si tenemos que perder, perderemos. Pero jugando a algo, proponiendo algo, tirando a puerta, por Dios, no pido más. Entonces, yo he visto la España de Clemente, he visto la España de Camacho, la España de Iñaki Sáez, la España de Luis Aragonés, la España de Del Bosque, he visto todas, la de Lopetegui, o sea, la de Robert Moreno, todas, no me he perdido una. Y os digo, y creo que estoy autorizado a la hora de dar mi opinión en este sentido, que Luis Enrique es el peor lejos, porque era el que más currículum tenía, era el que más ínfulas se daba de que yo sé, de que resulta que la prensa no sé qué. ¿Y dónde están? ¿Dónde está la idea de fútbol? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está todo lo que había, ¿no? Para mí, el Mundial del año pasado fue horrible, horrible. Yo lo pasé muy mal, porque ahora me esperan otros, 3 años hasta el siguiente Mundial, el Mundial de Estados Unidos, de México y de Canadá. Y ya estoy empezando a pensar que seguramente algo nos va a pasar, porque siempre nos pasa algo. Y es horrible vivir de esta manera en lo futbolístico. Pero bueno, para mí Luis Enrique es un entrenador de un nivel medio. Le fue mal donde ha estado, quitando esa temporada del triplete en el Barcelona. Le ha ido mal en todas partes. Le fue mal en la Roma, le fue mal en el Celta. Sí, alguien me dirá, bueno, pero es que el Celta, ok, preguntad. Le fue más o menos bien en el Barcelona B, en el Barcelona la primera temporada perfecto, luego todos sabemos cómo terminó la cuestión. Víctor Malo, Diario Gol. ¿Cómo ha influido la preparación física en este bajón del mes de abril? ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido? Malo. Correcto. Siguiente pregunta. Si vamos a los partidos de los torneos, de la Eurocopa, del Mundial, de la Liga de Naciones, la fase final, Luis Enrique tiene un 25% de efectividad, amigos. No es sostenible eso. En el Mundial solo le ganó a Costa Rica. Entonces, pues bueno, yo creo que queda bastante claro este punto. Bien, y con respecto a la segunda parte de la pregunta, a ver, es una pregunta compleja, ¿no? A mí me encantaría poder repreguntar a Gordon, en este caso, y analizar, porque yo no creo que, como dice en la pregunta, no haya logrado buenos resultados en sus equipos. Ha habido de todo. Mejores, sí, podía haber obtenido mejores, pero
Si vamos caso por caso y hablamos de los tiempos modernos, por ejemplo, yo creo que Bielsa no podía lograr más con Chile de lo que logró. O sea, Chile fue al Mundial. Yo me acuerdo del vídeo de los chilenos celebrando la clasificación al Mundial, el grito aquel de Chile va al Mundial. O sea, metió a Chile en una fase de clasificación sudamericana que fue complicadísima. Si recordamos la de Sudáfrica 2010. Y luego en el Mundial, bueno, llegó a octavos de final y lo eliminó Brasil, que es el equipo que siempre elimina a Chile, por otra parte, ¿no? Él no se va de Chile porque lo despidan, ni mucho menos él se va porque hay un cambio en la dirigencia de la Federación Chilena. Bien, ahí cae en el Athletic Club y yo creo que en el Athletic su primera temporada es, no quiero decir inmejorable, porque a lo mejor si hubiera ganado uno de esos títulos podríamos decir que lo mejoró bien, pero que ese Athletic Club llegue a la final de la Europa League es una rara avis hoy en día. No lo hizo antes y no lo hizo después. Bien, o sea, esto me parece que es así. Es verdad que el Atlético de Madrid le pasó por encima, creo que fue 3-0 ese partido, y no hay mucho más que decir. Sí es habitual que el Athletic juegue finales de Copa del Rey, pero claro, es que jugó la final de la Copa del Rey contra el mejor Barcelona de Guardiola. Entonces ya es honestamente muy difícil. No por Bielsa, yo no sé con qué entrenador el Atlético hubiera ganado ese partido, pero ofreció un fútbol grandioso aquí en España, hizo rendir a sus jugadores a un nivel espectacular, construyó futuro, fue parte del diseño o del rediseño de la ciudad deportiva de Lezama en el Athletic Club. O sea, yo creo que dejó mucho Bielsa. La segunda temporada no fue tan buena. Eso es, vamos, honestamente verdad, por lo que comenté antes en otra pregunta, ¿no? Que siempre hay un desgaste. En Marsella metió al equipo de los primeros, pero claro, es que también tenéis que entender que ganar una liga con el Olympique de Marsella es muy difícil. ¿Cuánto duran los entrenadores en Marsella? ¿Cuánto tardan en pelearse con la grada, en que los echen, en meter alguna pata? Son complicadísimos estos vestuarios, amigos. Entonces, puso el equipo a competir, que es lo que tiene que hacer el entrenador. Luego las cosas se dan o no. Y en la segunda temporada jugó un partido y se fue porque le quisieron dar gato por liebre. La directiva agarró y se fue. Y yo creo que hizo bien. Y luego en Lille le fue horrendamente mal y lo despidieron enseguida. En la Lazio no llegó a debutar y en el Leeds hizo lo mejor que ha hecho el Leeds en los últimos 20 años. Entonces, es difícil ver con estos equipos, ¿se puede sacar más? Sí, claro, se puede sacar más, pero es muy difícil ver dónde ha estado, entre comillas, el fallo o ese punto recurrente del cual podamos aprender. Yo creo que lo que sí que podemos aprender en clave selección uruguaya es que ahora se está iniciando la parte de Bielsa en la que todos van a una con él, a muerte. Todo va para arriba. Bien, llegará una, no sé si el año que viene, no sé si en 2, no lo sé, en la que se alcance el cenit y empieza a ir para abajo. Esto va a pasar, ya os lo digo, ha pasado y pasará, porque Bielsa es intenso, porque Bielsa es debe de ser bastante pesado, si queréis, en la vida cercana, exigente, en fin, no es fácil convivir con Marcelo Bielsa en ese sentido. Entonces eso va a pasar y eso yo creo que es lo que habría que mejorar y es lo que explica que no haya tenido trayectorias más largas en algunos equipos. Perfecto. Pero ¿cómo se mejora eso? Dejando de ser Bielsa y entonces ya pues estamos entrando en otra, ¿no? Yo no creo que Bielsa sea un entrenador para 10 años en un club. Honestamente lo digo, creo que no, creo que tiene su proceso, su parte de subida y su parte de bajada, creo que es así. Dice Rubén, o me pregunta, mejor dicho, que si me parece que Argentina fue favorecida por el arbitraje en el Mundial de Qatar y si considero que sí, ¿por qué? Bueno, yo hice un seguimiento en el Mundial pasado de la participación de Uruguay y también de la participación de Argentina, ¿no? Y yo sigo manteniendo lo que dije en aquel entonces. ¿Hubo muchos penaltis? Sí, pero yo el único que viendo el penalti digo, es raro que lo piten, creo que fue contra Croacia cuando, no sé si fue contra Croacia o fue contra Polonia, cuando el portero choca con la mano contra la cara de Messi, cuando ya la pelota había pasado, ¿no? Ese es el único penalti que yo
digo, esto no es penalti, ¿bien? Pero, vistos todos los partidos, porque si reducimos el fútbol a las jugadas polémicas, somos el chiringuito de jugones, ¿no? Y el fútbol no, el fútbol tiene 90 minutos de partido por lo menos, entonces hay que hablar de todo. Yo creo que Argentina fue justo campeón del mundo. No me parece que le regalaran penaltis que no existieran. El penalti de la final me parece que era penalti. Y con todo y con eso también pasa algo. Si decimos que a Argentina se le han regalado los penaltis, un penalti no es un gol. Los penaltis hay que meterlos, amigos. Y Messi, precisamente, durante alguna parte de su trayectoria, no era el más fino de todos con los penaltis. Yo recuerdo algunos fallos que supusieron no eliminaciones, pero que el equipo no pasara a siguiente ronda. Recuerdo, por ejemplo, un penalti al larguero contra el Chelsea, ¿verdad? Contra Peter Cech. O sea, nunca fue ese jugador de decir penalti, gol. ¿Normalmente lo marca? Sí, pero no siempre. No siempre. Ojo con esto. Entonces, yo no tengo esa sensación. Seguí toda la Copa del Mundo. Creo que el primer partido, de hecho, con el tema de los fueras de juego contra Arabia, ya hubo bastante que ver ahí. Termina por pasar la fase de grupos, pero ahí. Y luego, bueno, son cosas del fútbol, todo lo que pasó. Yo creo que Argentina es mucho más que Australia, la verdad. Creo que Argentina es más que Holanda, por mucho que en el tramo final Holanda lo empata y termina llevándolo a los penaltis. Y luego yo creo que contra Croacia, Argentina también es más, lo tengo que decir. Me parece que el penalti es penalti porque el portero de Croacia se lleva puesto a Julián. Y creo que la final fue una grandísima final donde, más que hablar del penalti o no penalti, tenemos que hablar de la brillantez táctica que tuvo Scaloni de poner a Di María por izquierda, que fue lo que dinamitó aquella final, de la participación de Messi, por ejemplo. Tenemos que hablar también del hat-trick de Mbappé. Hizo 3 goles en una final del mundo y no la ganó. Bien. Del pie del Dibu. En fin, yo creo que va por ahí, amigos. Honestamente, que puede haber un interés para que un cierto equipo salga campeón en un momento. Sí, eso sí. Pero que, por ejemplo, en la final del 2014 hubo cosas que fueron bastante más graves que lo que pasó el año pasado con Argentina. Recuerdo que Neuer, por ejemplo, casi mata a Higuaín. O sea, estuvo muy cerca de matarlo con un golpe de cadera en la cabeza, y aquello no fue a ninguna parte. Es que si empezamos a revisar, vamos a encontrar de todo, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que no. Honestamente, yo no tengo esa sensación. Recuerdo un arbitraje, por ejemplo, de Mateu Laoz, que siempre ha sido uno de mis árbitros favoritos en el contexto español, muy polémico en aquel partido de Argentina contra Holanda. O sea, yo creo que no. Yo creo que Argentina fue justa campeón del mundo y bueno, y a partir de ahí todo el mérito para ellos. Me pregunta Facu por los estilos históricos de selecciones, ¿no? Cuando en Brasil estaba el juego bonito, los alemanes siempre con ese físico que tenían, el catenaccio en Italia. A ver, yo creo que sí, y era bonito porque de repente en el Mundial tú descubrías diferentes tipos de fútbol de diferentes selecciones, ¿verdad? Ojalá, a mí me encantaría que esto volviera. Creo que merecería muchísimo la pena ver fútbol de esa manera, pero es que el mundo ya no es así. O sea, la vida tiene mucho más que ver en un país y en otro. O sea, tenemos cosas mucho más en común de lo que teníamos en los 80 o en los 90. Y eso, pues bueno, tiene su eco y su repercusión en el fútbol. Pero a mí me encantaría, y creo que las selecciones no tienen que perder esa idiosincrasia que les ha hecho grandes, ¿no? Porque ahí es cuando empiezan a tener problemas, lo que le está pasando a Brasil, lo que le está pasando a Argentina, etc. Y por último, tengo la repregunta de Andrés Patrone con el tema de las SAD, ¿no? Me comentaba que las SAD no son en Uruguay como en España, que solo, digamos, compran la parte futbolística, ¿no? Pero claro, querido Andrés, yo sí, o sea, te acepto, por supuesto, la contraargumentación, porque para eso está la locura de Bielsa, no solo para que hable yo. Y aunque, llegado el caso, no puedan cambiar los colores, no puedan cambiar el escudo, lo que sea, haya una cierta propiedad social, lo cual me parece genial, el asunto está en que esto se hace porque ven que lo único con lo que pueden hacer dinero de verdad es con los futbolistas y es con la parte que se quedan. Y eso, yo no sé si es mejor o peor, cabría ver, pero es un gerenciamiento. Y yo creo que los aficionados, los socios del club,
tienen que tener completo control sobre el patrimonio del club. ¿Cuál es el patrimonio del club? El patrimonio de los clubes, del club es el escudo. ¿El escudo tiene algún valor económico? No. No, el escudo tiene un valor sentimental, ¿verdad? Lo mismo que la sala de trofeos, lo mismo que las butacas de la grada. Pues bueno, eso. El valor económico y el patrimonio económico de un club son los jugadores, los derechos federativos de los jugadores que juegan en ese club. Y eso es con lo que se quedan. Y básicamente llegan y dicen, bueno, quédate con todo lo demás. A mí me da igual. El club se puede llamar Villabajo, Valmayor, Villarriba, lo que tú quieras. Pero los jugadores son míos y yo blanqueo dinero a base de venderlos, me los reparto con el representante, me los reparto con este periodista para que me lo destaque en televisión. Y ese es el asunto, que los socios, que son los que crearon el club, los que lo hicieron grande, pequeño, los que lo mantuvieron, los que vivieron el ascenso y el descenso, no tienen nada que decir en el principal patrimonio del club y solo prestan de alguna manera el escudo, el estadio y la historia a los negocios privados de representantes, periodistas y de todo. Entonces es básicamente la sensación que yo tengo. Y bien, amigos, hasta aquí el Sin Filtro de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad que han sido preguntas un poco complicadas, lo tengo que decir, pero siempre es un placer compartir con todos vosotros, contestaros, tener tiempo para expresarme, para pensar, para daros una respuesta que verdaderamente esté a la altura. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un me gusta, ponednos un comentario, suscribíos, en fin, ayudadnos a seguir luchando contra el algoritmo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.